Ok, gracias. Empezamos. Ok, ¿ven mi pantalla? Ok, entonces hoy día vamos a hacer la clase de ensayos aleatorizados, que generalmente son los conocidos como ensayos clínicos aleatorizados o el acrónimo de ECA. ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy? Bueno, describir cuáles son las características más importantes de los ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Definir cuál es el proceso de realizar una aleatorización y el enmascaramiento en este tipo de estudios. Algunas cosas prácticas sobre los diseños relacionados con los ensayos clínicos. eh, Ver también algo sobre la aleatorización estratificada, algunos tipos de diseños como son el diseño cruzado y el diseño factorial. Y por último, ver algunos ejemplos de los ensayos clínicos, ¿no? Entonces, eso va a tratar la clase de hoy día. Eh, Durante las clases que hemos visto ya en el transcurso del- de epidemiología, hemos evaluado algunas formas de cómo cuantificar la historia natural de la enfermedad y sobre todo de expresar el pronóstico de la misma. Entonces, el objetivo en el ámbito de salud pública, como en el de la práctica clínica, es tratar de modificar la historia natural de una enfermedad, o sea, intervenir para, sobre todo, poder prevenir o retrasar, en algunos casos, un desenlace fatal o la discapacidad que pueda producir esta enfermedad, sobre todo con el objetivo, pues, de mejorar la salud del paciente y por ende de la población. Entonces, ese es el objetivo de la medicina, ¿no? De la investigación en salud, de la biología. El reto es seleccionar las mejores medidas preventivas y terapéuticas para lograr ese objetivo. Y para ello necesitamos, pues, sobre todo varios tipos de estudios, sobre todo de los estudios más determinantes que nos puedan dar estos mejores resultados. Entonces, para evaluar, como les he dicho desde el principio de la clase, desde el primer día de clase, para evaluar alguna acción preventiva o de tratamiento en lo que es medicina, nosotros debemos valorar que ese tipo de resultado debe estar realizado a través de un estudio y ese estudio es principalmente el ensayo clínico aleatorizado, ¿no? Entonces, el ensayo aleatorizado se considera como el diseño ideal para evaluar tanto la eficacia como los efectos secundarios de estas intervenciones, tanto de intervenciones preventivas como intervenciones terapéuticas, ¿no? Entonces, eso es en sí la idea de por qué nosotros realizamos estos estudios para valorar, pues, los resultados en medidas o en intervenciones que nos puedan ayudar a prevenir o a dar tratamiento en relación a cualquier tipo de enfermedad. Entonces, los ensayos clínicos aleatorizados ya tienen su historia. La noción de usar esta metodología rigurosa para valorar la eficacia de nuevos fármacos o intervenciones preventivas no es tan reciente. Por ejemplo, en los años 1883 había un antropólogo inglés que era el señor Francis Galton,
que era un explorador, eugenista, que tenía gran interés en la inteligencia humana, escribió lo siguiente, por ejemplo, él decía que hay quien afirma que el hombre posee la facultad de obtener resultados sobre los que tiene poco o ningún control personal por medio de la oración profunda y devota, mientras que otros dudaban de la verdad de esta aseveración. Entonces, esa pregunta gira en torno a un hecho que debe ser determinado mediante la observación y no mediante la autoridad. Parece ser un tema muy adecuado para un estudio estadístico. Entonces, la pregunta que se hacía este señor era si las plegarias reciben respuestas o no, ¿no? Las personas que rezan o por las que se reza se recuperan más rápida que el resto. Entonces, ¿ustedes qué dirían? ¿Es válida esa pregunta? ¿Se podría realizar un estudio sobre eso? ¿La oración ayuda al paciente? ¿La oración puede tener algún efecto sobre salud de nosotros? ¿Ustedes qué dicen? Bien, entonces, como en una pregunta de investigación, efectivamente se puede hacer un estudio y cuando nosotros queríamos comparar una intervención, como hemos dicho, ¿no? El mejor estudio para realizar o para responder esta pregunta es un ensayo clínico. Entonces, al igual que ocurre en muchas ideas pioneras en la ciencia y en la medicina, pasaron algunos años antes de que se pueda responder esta pregunta. Y es así que en el año 1964, Joyce, ¿no? Comunica los resultados de un ensayo clínico que evalúa esta pregunta, ¿no? La eficacia de la oración, ¿no? En un ensayo clínico doble ciego, ellos realizan pues la valoración de la eficacia en la oración, ¿no? O de la oración. Los hallazgos de este estudio pues indicaron en un momento pues que no había ninguna diferencia, rezar o no rezar, no había ningún beneficio especial en los resultados de los pacientes. Después se hizo otro estudio, ¿no? Más reciente ya, Bayer evaluó también la eficacia de la oración intercesora en la población de una unidad de cuidados coronarios, utilizando un protocolo aleatorizado para realizar esos ensayos clínicos. Los hallazgos de estos estudios sugirieron pues, que la oración sí beneficia a los pacientes, ¿no? En las unidades coronarias intensivas. ¿Cuál de estos sea correcto? Es lo que vamos a evaluar o es lo que ustedes ya recibieron la clase de lo que son ensayos clínicos sobre la lectura crítica de los ensayos clínicos, ¿no? Entonces, los ensayos clínicos son esencialmente experimentos que están bajo control del investigador. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos manipular, entre comillas, la palabra manipular, la variable de investigación. ¿Cómo podemos manipular? Es que a través de una serie de ejercicios vamos a hacer que un grupo control y otro grupo expuesto al tratamiento de manera aleatorizada puedan recibir esta droga, ¿no? Entonces, esta es una característica fundamental para compararlo de los estudios observacionales, donde nosotros en un estudio observacional lo que hacemos es solo observar, pero no interferimos o controlamos la variable investigada, ¿no? Por ejemplo, en la primera clase, cuando les hablé sobre el caso de VIH, los ensayos clínicos sobre VIH, teníamos unos pacientes con VIH y a través de un sorteo, que se le conoce como aleatorización, porque es al azar, definimos que un grupo va a recibir los antirretrovirales expuestos, que eran, por ejemplo, los inhibidores de proteasa, más los inhibidores de transcriptasa reversa, versus el otro grupo que recibía el tratamiento estándar, que solo eran inhibidores de transcriptasa reversa en esa época cuando se realizó este estudio. Y de ahí evaluaban pues, el desarrollo de la enfermedad del SIDA o la muerte, o los pacientes que no evolucionaban a estos eventos, ¿no? Entonces, en cada grupo se llegaba a recibir el tratamiento de acuerdo a un sorteo. Esa es la característica del ensayo clínico, que nosotros podemos manipular la variable de investigación. En este sentido, era pues el nuevo tratamiento versus el tratamiento estándar para los pacientes de VIH. Entonces, eso es lo que rige en un ensayo clínico. Y esto pues se ha visto a lo largo de la historia,
cómo se ha podido realizar algunos ensayos sin tener el nombre específico de ensayos clínicos. Hay muchas descripciones anecdóticas de los primeros estudios que proporcionaron recomendaciones basadas en estos tipos de grupos, ¿no? Una de estas recomendaciones, por ejemplo, puede ser del doctor Ambrosio de Paré, en 1510, en el cual pues él estaba trabajando en unos tratamientos para prevenir o para tratar de curar las heridas producidas por la guerra, y en esa época pues el tratamiento estándar de las heridas de guerra era la aplicación de aceite hirviendo, ¿no? Imagínense, o sea, el tratamiento de esas épocas pues era ponerte aceite hirviendo en la herida. Y entonces paré de trabajar responsablemente tratando de curar esas heridas, ¿no? Y él narra en una parte de su vida, pues que tenía un evento en el cual el número de heridos era tan numeroso que él escribió o él dijo, ¿no? Me quedé sin aceite y me vi obligado a aplicar en su lugar un emoliente elaborado con yemas de huevo, aceite de rosa y trementina. Él describe que esa noche no pudo dormir bien por miedo a que, por la falta de ese aceite hirviendo para cauterizar la herida, los heridos en los que no había utilizado dicho aceite pudieran haber muerto por el veneno que había elaborado en ese momento. Entonces, no tuvo una buena noche, se levantó pronto para visitarlos y en contra de lo que él esperaba más complicaciones, gente que se esté sufriendo, que se queje de dolor. Él observó que los que había tratado con ese emoliente que había preparado durante esas horas de falta de tratamiento estándar presentaban un dolor leve. Sus heridas no estaban hematosas, no estaban inflamadas y no había, y habían dormido, mejor dicho, toda la noche de manera tranquila, ¿no? No habían tenido dolor y estaban mucho más tranquilos. Mientras que el grupo que había recibido el tratamiento estándar de aceite hirviendo, pues estos estaban pues sufriendo, quejumbrosos, quejándose de dolor y con sus heridas con signos flogóticos, ¿no? Entonces ven cómo los anécdotas de los tratamientos pues pueden hacer parecer algunas buenas ideas, ¿no? Entonces acá Paré pues pudo comparar dos tipos de tratamiento y vio pues que el nuevo tratamiento al menos tenía una mejor tolerancia por los pacientes que el tratamiento pues de aceite hirviendo. Hoy en día nadie se atrevería pues a poner aceite hirviendo a una herida. Entonces, como sabemos que no se trató de un ensayo aleatorizado, fue una forma de ensayo no intencionado que ha sido llevado a cabo en muchas ocasiones cuando no se disponía de una cantidad suficiente de un tratamiento que se pensaba que era el mejor disponible y no podía utilizarse en todos los pacientes que lo necesitaban, ¿no? Entonces, esas ideas, esas anécdotas a veces nos ayudan a descubrir prontas soluciones y de esto ustedes van a encontrar mucho y cuando ustedes lleven su curso de historia de medicina, pues van a encontrar muchas de estas historias anecdóticas, de cómo se va descubriendo algunas cosas en la medicina, ¿no? Otro tipo de ensayo utilizado, por ejemplo, fue allá por los años 1700, había un problema muy frecuente entre los marineros, ¿no? Que era la deficiencia de la vitamina C que podía producir pues el escorbuto y esto pues podría producir fallecimientos en esa época. Entonces, un médico, un cirujano escocés, Lyne, estaba interesado en tratar esa patología, el escarbuto, ¿no? Que generalmente pues se producía muchas muertes dentro de los marineros británicos. Entonces, él estaba intrigado por la historia de un marinero que había presentado esta patología y había sido abandonado en la tierra en una isla aislada, donde él pudo subsistir gracias a una dieta
de plantas, ¿no? Y se recuperó del escorbuto. Entonces, Lin realizó un experimento, estudió y lo describió incluso del siguiente modo. Entonces, él lo que hizo es elegir a 12 pacientes con escorbuto, ¿no? Los cuales se encontraban navegando en el barco, pues, Salisbury, ¿no? En el cual él narra, pues, que eligió los casos tan parecidos como pudo. El primer componente, ¿no? Los eligió tan parecidos como él pudo. Eso para eliminar algunos sesgos, ¿no? Los mantuvo juntos en una parte del barco y les di una dieta igual a todos. O sea, les estaba dando el tratamiento estándar igual para todos, ¿no? Y después empieza la diversificación. Él describió, dos de ellos tomaron un cuarto de sidra al día, otros dos tomaron 25 gotas del elixir vitrolio, otros dos tomaron 2 cucharadas de vinagre y a dos se les dio de beber agua de mar. A otros dos se les dio una nuez moscada, ¿no? Y se pudo observar que, un momento por favor, ok, y a otros dos se les dio naranja y limón al día y a otros dos finalmente se les dio una nuez moscada. Los efectos beneficiosos más rápidos y visibles se notaron en los que comieron las naranjas y los limones. Es así como él compara varios tratamientos y observa que en uno de ellos se curan más rápido. Ese que se cura más rápido es el que comieron naranjas y limones. Hoy sabemos pues que estas frutas tienen un alto contenido de vitamina C, pues puede ayudar a prevenir el escarbuto. En esa época no se sabía. De ese grupo, uno de ellos estaba apto para el trabajo al final del sexto día y el otro se convirtió en el enfermero del resto de los enfermos, ¿no? Entonces, él describe de una manera más o menos científica, ¿no? Cómo pudo descubrir que el uso de los limones, las naranjas, pueden ayudar a prevenir el escorbuto. Entonces, resulta interesante que la idea de la causa dietética del escorbuto no fue aceptada en la época de Lin. Tuvieron que pasar 47 años para que el servicio británico permita repetir el experimento, esta vez en una flota más completa de navíos. Los resultados fueron tan espectaculares que en el año 1795 el Ministerio de la Marina ordenó que el zumo de limón fuese una parte necesaria en la dieta estándar de los marineros británicos, ¿no? Entonces vemos cómo así el, una observación que después la experimenta llega a tener un tratamiento efectivo y pasan una cantidad de años para que esta indicación ya se vuelva una intervención de manera más sistemática en toda la población que está de riesgo de enfermedad, de enfermar por esta causa de escarbuto en este ejemplo, ¿no? Entonces, los ensayos clínicos aleatorizados pueden emplearse para muchos fines. Pueden usarse para evaluar nuevos fármacos, para evaluar tratamientos para enfermedades, pueden evaluarse para nuevas pruebas de técnicas en salud, ¿no? Pueden evaluarse medidas preventivas para la asistencia sanitaria y los ensayos también pueden utilizarse para valorar otras nuevas intervenciones que nosotros podamos estar explícitos en investigar. Entonces, los ensayos clínicos comienzan con una población definida en la que los participantes son aleatorizados a recibir un tratamiento nuevo o una intervención nueva, comparado con lo que es el tratamiento habitual o el tratamiento estándar cuando lo existe, ¿no? Cuando no existe, se utiliza el placebo. Sobre todo hoy en día utilizamos placebo en las
vacunas nuevas, pero en la mayoría de las enfermedades el tratamiento es con el tratamiento estándar, ¿no? Y a continuación, pues seguimos a los individuos de cada grupo para determinar cuántos mejoran en el grupo que recibe el tratamiento nuevo en comparación a los que reciben el tratamiento habitual o en este caso, como decíamos, el tratamiento estándar. Entonces, tenemos una población de estudio global, ¿no? A esa población de estudio sacamos un tamaño muestral para valorar un nuevo tratamiento, hacemos una aleatorización. Después de esa aleatorización, o sea, escogemos a alguien al azar, es lo que estamos haciendo una asignación aleatoria. De manera que escogemos a alguien al azar a través de un sorteo, tirar los dados, programas computacionales, y pues la persona sale y va a ir designada a recibir el nuevo tratamiento o a recibir el tratamiento estándar y los vamos a seguir, ¿no? Y después de seguirlos vamos a ver sus resultados finales, si mejoran o no mejoran, ¿no? Entonces, eso es en sí el principio de los ensayos clínicos, ¿no? Si el tratamiento nuevo consigue un mejor resultado, esperaríamos encontrar un mejor resultado en una mayor proporción del grupo que recibe el tratamiento nuevo en comparación al tratamiento estándar. Entonces podemos elegir comparar dos grupos que reciben tratamientos diferentes o podemos comparar incluso más grupos, ¿no? Eso también es válido. Aunque en ocasiones puede compararse un tratamiento nuevo con individuos que no reciben tratamiento, a menudo se toma la decisión de no utilizar un grupo no tratado. Esto es lo que les decía. Hoy en día no se realizan ensayos clínicos en base a un nuevo tratamiento versus un placebo. Solo se puede usar eso cuando no existe nada para la enfermedad. Incluso cuando no existe nada para la enfermedad, hay un tratamiento estándar, un tratamiento basal que se le ofrece a ese paciente. Entonces, hoy en día, la mayoría de veces el término placebo está usado para probar nuevas vacunas donde no hay vacunas para prevenir esa enfermedad, porque incluso si estamos probando una vacuna de nueva generación comparada a la anterior, se separan esas dos vacunas y se comparan esas mismas, ¿no? Ahora, vamos a ver un ejemplo si quisiéramos evaluar un nuevo tratamiento de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Por ejemplo, ¿no? Estaríamos dispuestos a tener un grupo que reciba el nuevo tratamiento versus un placebo. No sería ético y si tú tuvieras SIDA tampoco participarías porque sabes que hoy en día hay un tratamiento estándar que nos ayuda a prevenir esas enfermedades, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta, eso es la idea de por qué hoy en día los ensayos clínicos no deberían ser comparados con placebos, sino con lo que es el tratamiento estándar. ¿No? Debemos fijarnos en algunos aspectos que deben considerarse en el diseño de los ensayos clínicos. El principal de ellos es la especificación de los brazos, ¿no? Ya les decía, en el ensayo clínico los brazos vienen a ser el grupo que recibe, el grupo que está en el nuevo tratamiento y el grupo que está en el estándar, ¿no? Entonces, estos generalmente deben estar claramente establecidos, ¿no? Para poder medirlos y seguirlos. ¿Cómo establecemos la definición de estos grupos? A través de los criterios de inclusión y de exclusión que vamos a poner. Entonces, este es el ejemplo de un ensayo clínico. Tenemos pacientes elegidos, por ejemplo, vamos a ver el diseño del ensayo clínico del estudio de comparar inhibidores de proteasas versus o mejor dicho, inhibidores de proteasas más inhibidores de transcriptasa reversa, comparados solo con inhibidores de transcriptasa reversa para el tratamiento con el VIH. Tenemos pacientes con VIH, hacemos un sorteo o una asignación aleatorizada, como se dice acá. Entonces, un grupo de estos pacientes o un paciente pues pasa por la randomización o la aleatorización a través de un programa informático o tiramos los dados, no lo sé. Y entonces, de acuerdo a eso, vamos a decidir a qué grupo va a ir. Una vez que va a estar en esos grupos, nosotros vamos a seguirlos hacia el desarrollo del evento que queramos estudiar. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Y para eso, de la población de estudio, nosotros debemos tener una selección adecuada. Entonces, los criterios para determinar quién será incluido o no en el estudio deben ser determinados con gran precisión,
se deben exponer por escrito antes de que se comience el estudio. Por eso ustedes cuando leen los ensayos clínicos van a ver que ahí están los criterios de inclusión y de exclusión para participar. Entonces, uno está con la población que quiere investigar, va a seleccionar, eh, va a tener unos criterios de inclusión y exclusión, va a ver si esos pacientes van a cumplir esos criterios y quieren participar, ¿no? Y una vez que ellos aceptan participar, tienen que firmar un consentimiento informado para poder participar. Ahora también, ese consentimiento informado no es definitivo y en pleno estudio el paciente puede aceptar no participar y puede rechazar o incluso puede aceptar y luego retirarse del estudio. Entonces, todo eso lo debemos tener en cuenta, ¿no? Todo estudio, en principio, debe ser replicable por otros, por eso eso debe estar bien protocolizado para que nosotros podamos volver a realizarlo si fuera en el caso posible, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. El otro punto es la asignación de sujetos. Entonces, uno de los puntos más importantes es la asignación aleatoria. Hay estudios que no tienen comparación y generalmente hemos visto que la primera alternativa posible es el estudio de casos o la serie de casos, no para desarrollar investigación, pero con esos estudios nosotros no vamos a poder demostrar causalidad y efectivamente lo que estamos viendo es lo que se observa o no. No, en este tipo de estudios generalmente no se realizan comparaciones con un grupo no tratado o con un grupo que recibe algún otro tratamiento, simplemente se describen los casos, ¿no? Y podemos ver acá un ejemplo, ¿no? De un doctor del Departamento de Cirugía de una universidad de los Estados Unidos. Por ejemplo, él describe, ¿no? Que cuando él era estudiante, ¿no? Un cirujano muy importante de la ciudad de Boston visitó su facultad, ¿no? Y presentó un estupendo estudio sobre un gran número de pacientes que se habían sometido a intervenciones de reconstrucción en vascular exitosa. Cuando él terminó la ponencia, un estudiante del joven, desde el fondo de la sala, preguntó tímidamente, ¿tiene un grupo control? Y pues el doctor se puso de pie, golpeó el atril y dijo, me está preguntando que si dejé sin operar a la mitad de los pacientes. Y pues en ese momento la sala enmudeció, ¿no? Y la voz desde el fondo de la sala replicó con vacilación, sí, a eso me refería. Entonces, acto seguido, el doctor se exasperó y exclamó, por supuesto que no, eso habría condenado a muerte a la mitad de ellos. Entonces todos de nuevo volvieron a hacer un silencio y se pudo escuchar una pregunta, ¿no? Dentro de esa sala que decía ¿a qué mitad se refería? ¿No? Entonces eso es lo importante en los ensayos clínicos, ¿no? Los ensayos clínicos nos van a ayudar a demostrar la causalidad y para demostrar la causalidad de si algo es efectivo o no, tenemos que compararlo con algo. No se puede decir que mi experiencia de haber tratado 100 pacientes con COVID con ivermectina me dice a mí que la ivermectina es efectiva para tratar COVID. Entonces, eso es lo que debemos tener siempre en cuenta. Cuando les digan que un tratamiento es bueno, lo que deberíamos preguntarnos es comparado con qué, ¿no? O más fácil es cuál es el ensayo clínico que dice que ese medicamento es bueno. Veamos algunos otros ejemplos. El asunto de las comparaciones es tan importante porque queremos ser capaces de extraer una inferencia causal respecto a la relación del tratamiento con el siguiente resultado. Generalmente el problema de inferir una relación causal de una secuencia de eventos sin establecer una comparación queda demostrado en esta historia, por ejemplo, ¿no? Eh, durante la Segunda Guerra Mundial, un equipo de rescate eh, cavando en las ruinas de un piso destruido en el bombardeo de la ciudad de Londres,
encontró a un anciano desnudo en la bañera completamente consciente. Entonces, cuando lo auxiliaron al anciano, el anciano dijo a sus rescatadores, ¿saben? Esta ha sido la experiencia más asombrosa que he vivido. Cuando quité el tapón del agua, comenzó a drenar y estalló toda la casa. Entonces acá lo que nosotros podemos saber es que este ejemplo no narra es que si administramos un fármaco y el paciente mejora, no podemos atribuir la mejoría a la administración de ese fármaco, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Los resultados siempre pueden mejorarse omitiendo los controles. Entonces, debemos ver las dos partes, ¿no? El tratamiento que estamos postulando que es bueno y comparado contra qué. Entonces, lo ideal es que podríamos emplear un grupo de comparación del pasado denominado controles históricos. Generalmente, en la actualidad contamos con un tratamiento que creemos que es bastante efectivo, nos gustaría probarlo en un grupo de pacientes, sabemos que necesita un grupo para realizar estas comparaciones. Por tanto, con el fin de realizar comparaciones, recurrimos a los historiales médicos de los pacientes con la misma enfermedad que fueron tratados antes de que este nuevo tratamiento estuviese disponible. Este tipo de diseño parece intrínsecamente sencillo y atractivo. Por ejemplo, ¿no? En ocasiones, este tipo de diseño puede resultar útil y lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, cuando una enfermedad es uniformemente mortal y aparece un nuevo fármaco, la disminución de la tasa de letalidad paralela al uso de este fármaco puede apoyar esa conclusión. Y podemos ver algunos ejemplos, ¿no? Cuando se descubrió la insulina para tratar la diabetes, no se han hecho ensayos clínicos para decirnos que la insulina mejora el curso de la diabetes. Nadie va a encontrar eso. O para tratar las infecciones graves por penicilina. Ustedes no van a encontrar ningún ensayo clínico que demuestre que la penicilina era efectiva, ¿no? O los inhibidores de tirosinquinasa para el tratamiento de las leucemias, ¿no? Entonces, estas drogas pues han tenido este resurgir que nadie ha puesto en duda porque se veían los resultados, pues simplemente si no usabas eso te morías, y hoy en día sabemos pues, que si usas esto vas a mejorar y salvarte. Entonces, esas cosas desafortunadamente son para pocos casos en la vida, no son varios, ¿no? Entonces, siempre deberíamos tener esta posibilidad de descartar de que la disminución pueda deberse a otros cambios en el entorno, ¿no? Debido a la importancia de los problemas encontrados con los controles históricos y las dificultades de tener en cuenta los cambios a lo largo del tiempo, un abordaje alternativo es el uso de los controles simultáneos que no son seleccionados aleatoriamente. El problema de seleccionar controles simultáneos de modo no aleatorio, podemos verlos acá. Este es otro ejemplo en el cual un capitán de barco se le suministraron muestras de píldoras antináuseas para probarlas durante una travesía. Se le explicó detenidamente la necesidad de contar con controles y tras el retorno del barco el capitán comunicó los resultados con mucho entusiasmo diciendo prácticamente todos los controles sufrieron náuseas y ninguno de los sujetos tuvo ningún problema. Es una píldora realmente maravillosa. Un escéptico preguntó qué había elegido a los controles o cómo había elegido a los controles, ¿no? Y el comandante o el capitán del barco dijo, pues le di una píldora a mis marineros y usé a los pasajeros como controles, ¿no? Entonces es una forma inadecuada de seleccionar a los pacientes en este caso, ¿no? Entonces, existen diversos métodos posibles para elegir a los controles de modo no aleatorio. Uno es asignar a los pacientes según el día del mes en que el paciente es ingresado en el hospital, ¿no? Por ejemplo, si el paciente ingresa en un día impar, se le clasifica en el grupo A y se ingresa en un día par.
par se le clasifica en un grupo B. ¿Cuál es el problema de esto? Lo vamos a ver en este ejemplo. Por ejemplo, en un ensayo sobre tratamientos anticoagulantes realizado tras la Segunda Guerra Mundial, se empleó este método en función del día del mes y se observó que los días impares ingresaban más pacientes de lo esperado. Los investigadores comunicaron que a medida que los médicos observaban los beneficios del tratamiento anticoagulante, aceleraban dentro de lo posible las hospitalizaciones de dichos pacientes, con el fin de reunir a todos los que fuera posible dentro de la fecha límite de los días impares, ya que de otro modo no hubieran sido hospitalizados en un día par, ¿no? Entonces ven acá cómo se produce el riesgo, el sesgo de selección. Ya los médicos, al ver que había un beneficio, pues trataban de que la mayoría de sus pacientes sean hospitalizados en el día que les iba a tocar el tratamiento indicado. Entonces, eso es cuando no tenemos pues un grupo control no aleatorizado. Acá tenemos otro grupo. Hace muchos años se llevó a cabo un estudio sobre los efectos de vacunación contra la tuberculosis, ¿no? En una familia, o en niños de familias con tuberculosis en la ciudad de Nueva York. Entonces acá podemos ver los datos, el estudio es de 1946, ¿no? Y vemos ahí, pues, cómo se dividen los pacientes vacunados versus controles, el número de niños y muertes por tuberculosis, ¿no? Entonces los vacunados habían mucho menos muertes que en los controles, o sea, que no habían sido vacunados, que tenían una mortalidad por tuberculosis de aproximadamente 3,3% comparado con la mortalidad en los vacunados de 0,6%. Entonces, se evaluó el estudio. En principio, se dio instrucciones a los médicos para que dividiesen el grupo de niños elegibles en un grupo que iba a ser vacunado y en un grupo control que no iba a recibir la vacuna, ¿no? Para poder compararlos. Entonces, hemos visto la tabla. La mortalidad por tuberculosis fue 5 veces superior en los controles versus en los niños vacunados, ¿no? Entonces, eso ya nos está diciendo, pues, prácticamente el éxito de la vacuna para prevenir mortalidad por tuberculosis. Sin embargo, la experiencia posterior ha demostrado que utilizando este método de selección, la tendencia era vacunar a los niños de los padres más inteligentes y colaboradores y usar como controles a los hijos de los padres no colaboradores. Entonces, este proceder probablemente era un error grave, ya que los padres colaboradores no solo adoptarían más precauciones, sino por lo general traerían a los niños a su consulta con más regularidad para recibir instrucciones sobre el cuidado y la alimentación de los niños. Entonces, tras reconocer que las vacunaciones se estaban realizando selectivamente en niños de familias más preocupadas por la salud y los temas relacionados, los investigadores trataron de realizar unos cambios cuando se dieron cuenta de que era posible que la tasa de mortalidad por tuberculosis fuese inferior en el grupo vacunado, no por la propia vacunación, sino porque estos niños fueron seleccionados de familias más preocupadas por su salud, ¿no? Que presentaban un menor riesgo de mortalidad por tuberculosis con o sin vacunación. Entonces, para abordar este problema, se realizó un cambio en el diseño del estudio, se vacunaron niños alternos y el resto servirían de controles, ¿no? Este método seguía sin ser una aleatorización, pero mejoraba mucho el diseño inicial, como vamos a ver en la tabla, ¿no? En la tabla ya podemos ver que efectivamente los niños vacunados tenían una tasa de letalidad de 1,4% comparado a los controles que era una tasa de letalidad de 1,5%. Entonces, generalmente, como hemos visto acá, en vista de estos problemas expuestos, nosotros necesitamos aleatorizar a los pacientes, ¿no? Entonces, el mejor método para el diseño de un ensayo clínico es la aleatorización. Y la aleatorización significa, sobre todo, el hecho de decidir la asignación de un paciente a un grupo de estudio, a un brazo del estudio, echándolo a la suerte, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo, ¿no? El azar va a decidir qué paciente va a ir al grupo que estamos evaluando, ¿no? El grupo que recibe el tratamiento nuevo o el grupo que recibe el tratamiento estándar. Y para eso vamos a hacer mano
de lo que es el azar, ¿no? La aleatorización o la randomización, que son los términos que se utilizan cuando ustedes van a leer los papers. El elemento crítico de la aleatorización es la impredictibilidad de la próxima asignación, ¿no? Entonces es difícil saber a qué grupo va a ir el siguiente sorteado, ¿no? Y eso es lo bueno, lo que ayuda, lo que fortalece en los ensayos clínicos aleatorizados. Porque al hacer la aleatorización, lo que nosotros vamos a hacer también es distribuir los sesgos conocidos y no conocidos en ambos brazos. Entonces, ¿qué esperamos nosotros lograr con la aleatorización? Si nosotros realizamos la aleatorización correctamente, logramos que la siguiente asignación sea impredecible, ¿no? No tenemos que preocuparnos acerca de qué sesgos subjetivos por parte de los investigadores, ya sean manifiestos o no, influyan en el proceso de la selección de pacientes para un grupo de tratamiento u otro. Entonces, eso es lo que yo les decía. O sea, la randomización va a hacer que esos sesgos se distribuyan uniformemente en ambos grupos, si los conocemos o no los conocemos. Del mismo modo, si el estudio es suficientemente extenso y existen suficientes participantes, queremos que la aleatorización aumente la probabilidad de que los grupos sean comparables entre sí con respecto a características que nos interesan, como puede ser el sexo, la edad, la raza, la gravedad de la enfermedad, ¿no? Todos ellos factores que pueden afectar el pronóstico de una enfermedad. Sin embargo, a veces la aleatorización no garantiza la comparabilidad, ya que el azar puede jugar un papel en el proceso de asignación aleatoria al tratamiento. Sin embargo, si los grupos de tratamiento que están siendo aleatorizados son lo suficientemente grandes y el proceso de aleatorización está libre de sesgos, la tendencia será que estos sean similares. A ver, un ejemplo hipotético del efecto de la falta de comparabilidad en una comparación de tasas de mortalidad en los grupos que están siendo estudiados lo podemos ver en esta lámina. Por ejemplo, asumamos en esta lámina una población de estudio de aproximadamente 2.000 pacientes, ¿no? 2.000 pacientes con infarto de miocardio, de los cuales la mitad recibe una intervención y la otra mitad no la recibe, ¿no? Sigamos suponiendo, por ejemplo, de los 2.000 pacientes, ¿no? 700 van a presentar una arritmia y 1.300 no la presentan, como vemos ahí en la gráfica, ¿no? Ahora, la tasa de letalidad, ¿no? En los pacientes con arritmia es del 50%, ¿no? Y en los pacientes sin arritmia es del 10%. Ahora vemos acá la lámina, no son los 1.300 ni los 700 con arritmia, ¿no? Y vamos a ver que estos pacientes los podemos intervenir, ¿no? Ahora, en la primera lado, tenemos al lado izquierdo, ¿no? Si el estudio no es aleatorizado, las proporciones de pacientes con arritmia en los dos grupos de intervención pueden ser diferentes, ¿no? En este ejemplo, es menos probable que los pacientes con arritmia reciban intervención que los pacientes sin arritmia. Y en la segunda tabla podemos ver que el estudio es aleatorizado y es más probable que las proporciones de pacientes con arritmia en los dos grupos reciben el tratamiento y son de manera similar. Generalmente, el principal objetivo de la aleatorización es evitar los sesgos potenciales por parte de los investigadores que puedan influir en la asignación de los participantes en los diferentes grupos de tratamiento. Cuando los participantes se asignan aleatoriamente a diferentes grupos de tratamiento, todas las decisiones sobre la asignación de tratamiento se dejan fuera del control de los investigadores. Así, por ejemplo, el uso de la aleatorización es crucial para proteger el estudio de sesgos que pudieran ser introducidos consciente o inconscientemente por el investigador en el proceso de la asignación. ¿Cuál es el principal objetivo de la aleatorización?
como se ha mencionado anteriormente, aunque la aleatorización a menudo aumenta la comparabilidad de los diferentes grupos de tratamiento, la aleatorización no garantiza la comparabilidad. Otro beneficio de la aleatorización es que con independencia del grado con el que contribuye a la comparabilidad, esta contribución se aplica tanto a variables que pueden medirse como a variables que no podemos medir y pueden que incluso no seamos conscientes de ellas, incluso aunque pueden ser importantes para interpretar los hallazgos del ensayo. Ahora tenemos otro tipo de aleatorización, es la aleatorización estratificada. Por ejemplo, en ocasiones podemos estar especialmente interesados en la comparabilidad de los grupos en cuanto a una o algunas características importantes que pensamos firmemente que pueden influir en el pronóstico o la respuesta al tratamiento de los grupos que están estudiando. No obstante, como acabamos de exponer, la aleatorización no asegura la comparabilidad. Entonces, una opción que se puede utilizar es la aleatorización estratificada, un método de asignación que puede resultar muy útil para aumentar la probabilidad de comparabilidad de los grupos de listo. Por ejemplo, tenemos ahí una lámina, supongamos que estamos especialmente interesados en la edad como una variable pronóstica, ¿no? El pronóstico es mucho peor en los pacientes de edad avanzada que en los más jóvenes. Entonces, por tanto, estamos interesados en que los dos grupos de tratamiento sean comparables en cuanto a edad, ¿no? Aunque uno de los beneficios de la aleatorización es que se puede aumentar la probabilidad de dicha comparabilidad, no la garantiza, sigue siendo posible que tras la aleatorización podamos encontrar por azar que la mayoría de los pacientes de edad avanzada se encuentren en un grupo y la mayoría de los pacientes más jóvenes se encuentren en otro grupo, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Entonces, primero hacemos la aleatorización por sexo, tenemos 600 varones, 400 mujeres, y después hacemos la estratificación, no por edad, 360 varones, 240 varones mayores, ¿no? Y también en mujeres, igual 300 mujeres jóvenes y 100 mujeres mayores. Y después hacemos una segunda aleatorización o una tercera aleatorización en la cual vamos a distribuir esos varones jóvenes en el grupo del tratamiento nuevo y en el grupo del tratamiento habitual. 180 en el tratamiento nuevo y 180 en el tratamiento habitual y así sucesivamente de cada uno de estos cuatro grupos, ¿no? Entonces, como vemos acá, nuestros resultados van a ser los mismos y vamos a poder estar estudiando de una manera más significativa la población de estos pacientes. Otro punto muy importante es la recogida de datos, ¿no? Entonces, sobre los sujetos, como se ha mencionado antes, resulta fundamental que los datos obtenidos por cada uno de los grupos de estudio sean de la misma calidad. No queremos que las diferencias en los resultados entre los grupos se deba a diferencias en calidad o en completación de los datos recogidos en los grupos de estudio y debemos tener algunas características importantes. Por ejemplo, en la recogida de datos es muy importante conocer todo sobre el tratamiento, ¿no? ¿Qué datos son necesarios? En primer lugar, debemos saber a qué grupo de tratamiento fue asignado el paciente, ¿no? Además, debemos saber qué tratamiento recibió el paciente en realidad. Es importante conocer, por ejemplo, si el paciente fue asignado a recibir el tratamiento A, pero no lo cumplió. Un paciente puede aceptar el proceso de aleatorización, pero posteriormente puede cambiar de idea y negarse a cumplir el tratamiento, ¿no? También, por el contrario, es muy importante saber si un paciente que no fue asignado a recibir el tratamiento puede haber tomado dicho tratamiento por su cuenta, a menudo sin conocimiento de los investigadores. Y lo otro también que tenemos que tener en cuenta son los resultados. La necesidad de las medidas comparables en todos los grupos de estudio es especialmente importante en las medidas de los resultados. Entonces, entre esas medidas, lo que se incluye sobre todo es valorar o conocer la mejoría, ¿no? Como cualquier, también como cualquier efecto secundario que pudiera aparecer. Entonces, la eficacia y la seguridad del tratamiento son algunas de las medidas importantes que se realizan en los ensayos clínicos.
¿no? Entonces, por tanto, es necesario establecer de modo explícito los criterios para todos los resultados que vayan a medirse en el estudio. Tras establecer los criterios explícitamente, debemos estar seguros de que son medidos de modo comparable en ambos grupos o en ambos brazos del estudio, ¿no? En especial, debemos evitar el problema potencial de medir resultados más cuidadosamente en los que se recibe el tratamiento nuevo que en los que reciben el tratamiento disponible habitualmente. Otro punto muy importante es el enmascaramiento, ¿no? Que vamos a verlo más adelante, puede evitar gran parte de este problema. No obstante, como el enmascaramiento no siempre es posible, se debe prestar atención para asegurar la comparabilidad de las medidas y la calidad de los datos en todos los grupos de estudio. A veces un medicamento o una estrategia preventiva para la mortalidad que sea eficaz con respecto al principal resultado de interés no aumenta la supervivencia libre de eventos, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo acá. Eh, en este estudio, a los 13 años de seguimiento de un estudio realizado para lo que es el screening de cáncer de próstata, por ejemplo, no se observó una reducción aproximadamente del 27% en la mortalidad por cáncer de próstata. Sin embargo, la mortalidad general no fue similar en los dos grupos de estudio, lo que sugiere una efectividad del cribado con respecto a la mortalidad por todas las causas era nula, ¿no? El perfil pronóstico en la incorporación, si conocemos los factores de riesgo de un mal resultado, queremos verificar que la letralización ha logrado un parecido razonable entre los grupos en relación con estos factores de riesgo. Por ejemplo, si la edad es un factor de riesgo importante, querríamos que la aleatorización lograse grupos que sean comparables en relación a la edad. Entonces se deben tener datos sobre factores pronósticos en el momento de incorporación del sujeto al estudio y a continuación los dos grupos puedan compararse respecto a este del inicio. Otra estrategia para evaluar la comparabilidad es examinar un resultado no relacionado con el tratamiento que se está evaluando. Por ejemplo, si el objetivo del ensayo es evaluar un nuevo medicamento para las migrañas, se espera que la mortalidad por cáncer sea similar en ambos grupos porque no lo estamos evaluando. El otro punto importante en los ensayos clínicos es el enmascaramiento, ¿no? Y generalmente el enmascaramiento implica la participación de varios componentes. En primer lugar, queremos que los sujetos no sepan a qué grupo son asignados, ¿no? Entonces, algo que no les he comentado es que la aleatorización tiene que ser oculta, o sea, el paciente cuando entra al sorteo no debe saber a qué brazo está yendo a participar. Eso también tenemos que tener en cuenta. Y en enmascaramiento es también lo mismo, ¿no? Una vez que ya está en el brazo, ellos no saben exactamente en qué grupo está, ¿no? Este aspecto es de gran importancia cuando el resultado es de una medida subjetiva, como la gravedad autoinformada de la cefalea o el dolor en la lumbalgia, ¿no? Si el paciente sabe que está recibiendo un tratamiento nuevo, el entusiasmo y ciertos factores psicológicos por parte del paciente pueden entrar en juego y suscitar una respuesta positiva, incluso aunque el tratamiento por sí mismo no haya producido ningún efecto biológico o clínico positivo. ¿Cómo podemos enmascarar a los sujetos? Generalmente el método más empleado es un placebo o una sustancia inerte que parece, sabe o huele como el agente activo, ¿no? Entonces, a veces eso no garantiza automáticamente que los pacientes estén enmascarados. Y algunos pacientes pueden intentar determinar si están tomando placebo o el fármaco activo. Acá tenemos un ejemplo. Este es un estudio, es un ensayo clínico sobre la vitamina C para el resfriado común, ¿no? Entonces los pacientes fueron enmascarados mediante el uso de un placebo y posteriormente se les preguntó si sabían o sospechaban qué tratamiento estaban tomando. Entonces, como vemos en la tabla, los 52 pacientes que estaban tomando vitamina C, ya los que se les pidió que dijesen eh, qué agente creían que estaban tomando,
No, de estos 52, 40 dijeron que estaban tomando vitamina C. De los 50 que estaban recibiendo placebo, 39 dijeron también que estaban tomando placebo. ¿Cómo lo sabían? Pues los pacientes lo que habían hecho era morder la cápsula, ¿no? Y al morder la cápsula lo averiguaron por el sabor amargo, ¿no? Entonces, ¿qué se supone del hecho de que lo supieran? Pues los datos sugieren que el número de resfriados fue más elevado en los sujetos que recibían vitamina C, creyendo que era placebo, que en los sujetos que tomaron el placebo, creyendo que tomaban vitamina C. Por tanto, debemos prestar atención a la falta de enmascaramiento, ¿no? Y a los efectos potenciales sobre el resultado de los estudios, especialmente cuando tratamos con puntos finales o endpoints finales, ¿no? De manera subjetiva, o que son subjetivos. Entonces, el uso de un placebo también es importante para estudiar la frecuencia de las reacciones y efectos secundarios, ¿no? Por ejemplo, este estudio de salud en los médicos de los efectos secundarios de un tratamiento era un ensayo aleatorizado acerca sobre el uso de la aspirina para prevenir el infarto de miocardio. En la tabla se muestran los efectos secundarios, ¿no? Que fueron comunicados por ambos grupos, que recibieron aspirina y los que recibieron placebo. Entonces podemos ver ahí que la gran mayoría pues, tuvo síntomas gastrointestinales, un 34,8 en el grupo de aspirina versus 34,2 en el grupo de placebo. Úlceras en el tracto gastrointestinal, 1,5 en el grupo de aspirina, 1,3 en el grupo de placebo, y problemas hemorrágicos fue más frecuente en el grupo de aspirina que en el grupo de placebo de manera significativa, 27 versus 20, con un valor de P de 0,0001. Entonces acá lo que nosotros vemos es que el enmascaramiento de los participantes y del personal del estudio, eso se conoce como doble ciego, ¿no? Y cuando el enmascaramiento se produce en los pacientes, en el personal que investiga y en el personal que analiza los datos, se conoce como triple ciego. Hoy en día generalmente la mayoría son doble ciegos. Eh, Hace algunos años se realizó un estudio en las unidades de cuidados coronarios para evaluar el tratamiento del infarto de miocardio, ¿no? Se planteó el siguiente modo, por ejemplo, ¿no? Los pacientes que cumplían criterios estrictos de categorías de infarto de miocardio eran asignados aleatoriamente al grupo que era ingresado inmediatamente en la unidad de cuidados coronarios o al grupo que era enviado a su casa para tratamiento domiciliario. Cuando se presentaron los datos preliminares, ¿no? En las primeras fases del experimento era aparente que el grupo de pacientes clasificados como ingresados en la unidad de cuidados coronarios evolucionaron algo mejor que los pacientes enviados a sus domicilios. Entonces, un médico de la unidad insistió con firmeza en el hecho de que el experimento no era ético y que tenía que finalizar ya que los datos demostraban, ¿no? Ya que los datos demostraban que todos los pacientes deberían ser ingresados en unidades de cuidados coronarios. Entonces, en ese momento, el estadístico reveló que los encabezados de las columnas de los datos habían sido intercambiados y que en realidad el grupo de tratamiento domiciliario había evolucionado ligeramente mejor que los que habían ido a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, este médico no cambió su punto de vista y no se le pudo convencer respecto a declarar como poco éticas las unidades de cuidados coronarios, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta eso a veces, ¿no? Cómo puede influir el ocultamiento de los datos a la hora de tomar las decisiones o a apelar sobre el razonamiento de algunas. Otro punto dentro de los ensayos aleatorizados son el tipo cruzado, ¿no? Esos ensayos de diseño cruzado pueden ser, el diseño cruzado puede ser de dos tipos, ¿no? El planeado o no planeado. Acá en la figura que ustedes tienen al costado, podemos ver una muestra de un diseño cruzado planeado. En este ejemplo, se compara un tratamiento nuevo con el tratamiento habitual. Los sujetos son aleatorizados al tratamiento nuevo o al tratamiento habitual, tras ser observados durante un cierto periodo de tiempo mientras seguían un tratamiento y tras medir los cambios, los pacientes cambian, hacen
un shift al otro tipo de tratamiento. Entonces, a continuación, ambos grupos son observados de nuevo durante cierto periodo de tiempo, ¿no? Y los cambios en el paciente del grupo A mientras siguen el tratamiento nuevo pueden compararse con los cambios en estos pacientes mientras siguen el tratamiento habitual. Igual, los cambios en los pacientes del grupo 2 mientras siguen el tratamiento nuevo también pueden compararse con los cambios en estos pacientes mientras siguen el tratamiento igual. Entonces, los mismos pacientes o el mismo grupo 1 puede compararse después con los resultados del grupo 2 en base a estos estudios cruzados, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta en este tipo de estudios, ¿no? Que cada paciente sirve como su propio control, manteniendo constante la variación entre individuos de muchas características que en potencia podrían afectar la comparación de la eficacia de los dos agentes. Otro punto es más importante es la de los ensayos cruzados no planeados, ¿no? En la figura se muestra un diseño aleatorizado sobre la cirugía de derivación coronaria y la vamos a comparar con el tratamiento médico de esta cardiopatía. La aleatorización se lleva a cabo tras obtener el consentimiento informado. Aunque el diseño inicial es sencillo, en realidad pueden producirse cruces no planeados. Algunos sujetos aleatorizados al grupo de cirugía pueden ser derivados y deciden someterse a la cirugía tras habérselo pensado, por ejemplo, ¿no? Entonces, se cruzan al grupo de tratamiento médico. Además, el estado de algunos sujetos asignados al grupo de tratamiento médico puede comenzar a empeorar y puede ser necesaria una cirugía de derivación urgente. Estos pacientes también se cruzan al grupo de tratamiento médico, al grupo de tratamiento quirúrgico. Por último, los pacientes que se muestran en la parte izquierda de la figura D, como vemos ahí, ahora son tratados quirúrgicamente y los de la derecha, no de la figura, son tratados médicamente, como vemos ahí en el gráfico, ¿no? Entonces, eh, en los tratados quirúrgicamente se incluyen los que fueron aleatorizados a la cirugía, que se muestran de color rosa, y los que llegaron al tratamiento quirúrgico tras el cruce, que se muestran en color amarillo. Entonces, en el grupo tratado médicamente se encuentran los que fueron aleatorizados al tratamiento médico y los que llevan al tratamiento tras el cruce, ¿no? Entonces, estas son las formas de evaluar los diseños cruzados. Entonces, los cruces no planeados suponen un reto importante durante el análisis de los datos. Si realizamos el análisis teniendo en cuenta la asignación original, ¿no? Lo denominamos como el análisis de intención de tratamiento. Incluiremos en el grupo quirúrgico algunos pacientes que solo recibieron tratamiento médico e incluiremos en el grupo médico a algunos pacientes sometidos a intervención quirúrgica. En otras palabras, compararíamos a los pacientes en función del tratamiento al que fueron aleatorizados inicialmente, sin tener en cuenta el tratamiento que realizaron en realidad. Acá, por ejemplo, podemos ver en la figura E, ¿no? Que se muestra el análisis de intención de tratamiento en el que se compara el grupo de color rosa, que es el aleatorizado al tratamiento quirúrgico, con el grupo de color amarillo, que es el cual se aleatorizó al tratamiento médico. Sin embargo, si analizamos en función al tratamiento, ¿no? Vamos a haber puesto fin y por tanto habremos perdido beneficios de la aleatorización. No existe una solución perfecta para este dilema y la tendencia actual es realizar el análisis primario de la intención de tratamiento en función a la asignación aleatorizada original. Entonces esperaríamos que los resultados de otras comparaciones fuesen compatibles con este primer abordaje. Entonces, la conclusión es que como no hay soluciones perfectas, el número de cruces no planeados debe ser el mínimo posible. Evidentemente, si analizamos teniendo en cuenta la aleatorización original y se han producido muchos cruces, la interpretación de los resultados del estudio será cuestionable. Si el número de cruces es grande, el problema de interpretar los resultados del estudio puede ser insalvable. Otro punto de los estudios es el estudio clínico de diseño factorial. Entonces, acá lo que se caracteriza es que si suponemos que vamos a estudiar dos fármacos,
¿no? Que los resultados previstos de los dos fármacos son diferentes y que sus modos de acción son independientes. Por economía, podemos utilizar la misma población de estudio para probar ambos fármacos, ¿no? Y entonces tendríamos una tabla de contingencia en la cual vamos a tener un grupo de pacientes que va a recibir el tratamiento A y el tratamiento B, un grupo de pacientes que solo va a recibir el tratamiento B, otro grupo de pacientes que solo va a recibir el tratamiento A y otro grupo de pacientes que no va a recibir ni el tratamiento A ni el tratamiento B, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos ver en esa gráfica. Entonces, si los efectos de los dos tratamientos son de hecho completamente independientes, podemos evaluar los efectos del tratamiento A comparándolo con las celdas que vemos ahí en la continuación, que son A y C, ¿no? ¿Cuáles son las celdas que son A y C? Podemos ver ahí, en este caso, son los resultados de las celdas B y D. ¿No? Entonces, por ejemplo, acá en el diseño factorial, lo que está en amarillo, podríamos comparar el tratamiento A, ¿no? A y B y solo A. De modo parecido, a los resultados del el tratamiento B, vamos a compararlo con las centillas A y B de las centillas C y D, ¿no? Que están ahí en color en morado, con lo que podríamos comparar. En el caso que se decida finalizar el estudio de tratamiento A, este diseño permite seguir continuando con el estudio para determinar los efectos del tratamiento B. ¿No? Acá vamos a ver un ejemplo sobre esto, ¿no? Este es un estudio de la salud de los médicos, es un estudio de diseño factorial. En este estudio se enrolaron más de 22.000 médicos, ¿no? Fueron evaluados y se realizó una aleatorización utilizando un diseño factorial de 2 por 2, que lo que trataba de estudiar era el uso de aspirina para la prevención primaria de enfermedades cardiovasculares y el uso de beta-carotenos para lo que es la prevención primaria del cáncer, ¿no? Cada médico recibió una de las cuatro posibles intervenciones, como vemos ahí. Un grupo recibió aspirina y betacaroteno, ¿no? Otro grupo recibió, no, o mejor dicho, no recibió ni aspirina ni betacaroteno. Otro grupo recibió aspirina y placebo de betacaroteno. Y otro grupo recibió betacaroteno y placebo de aspirina, ¿no? Entonces, como vemos ahí en el gráfico, podemos ver pues, que de manera en resumida, hay un grupo que recibe ambos tratamientos, aspirina y betacaroteno, hay un grupo que solo recibe betacaroteno y hay un grupo que recibe solo aspirina y hay un grupo que no recibe ninguno de los dos tratamientos. Entonces, eso es un diseño factorial. No vemos acá, para evaluar solo el grupo del efecto de la aspirina, pues vemos o comparamos a los pacientes que reciben aspirina y betacaroteno y los pacientes que reciben solo aspirina. Y para evaluar a los pacientes que recibieron beta-caroteno, evaluamos a los pacientes que reciben aspirina y beta-caroteno y los pacientes que reciben solo beta-caroteno. Todo eso frente a los que no recibían el tratamiento de ninguno de los dos. Entonces, cuando se realiza este estudio, vemos ahí la asignación aleatoria, 22.000 pacientes, ¿no? 11.000 reciben aspirina, 11.000 reciben placebo, esto es para lo que es la aleatorización. Después se hace una segunda aleatorización y de esos 11.000 que recibieron aspirina, 5.000 reciben betacaroteno y 5.000 reciben placebo. Igual los pacientes con placebo, 5.000 también reciben betacaroteno y 5.000 reciben placebo, ¿no? Entonces ahí sí tenemos los cuatro pacientes. Entonces la parte del estudio de la aspirina, o el grupo, o el brazo de estudio de la aspirina, finalizó pronto, siguiendo el consejo del Comité Externo del Control de Datos, debido a que el grupo que tomaba aspirina se observó una disminución estadísticamente significativa del 44% de riesgo de sufrir un primer infarto de miocardio, ¿no? El grupo aleatorizado para beta-gluteno continuó el estudio hasta la fecha programada de su terminación y pues tras 12 años de suplementos con beta-caroteno no se observó beneficios ni efectos adversos en la relación de la incidencia de cáncer, cardiopatía o muerte por todas las causas. Incluso estudios ya posteriores han mostrado que podría existir una mayor probabilidad de riesgo de cáncer en los pacientes que usan beta-caroteno en fumadores, ¿no? Entonces eso es lo que se pudo
observar, ¿no? Entonces en este estudio vemos pues que el primer brazo, el que evaluó la aspirina y los resultados cardiovasculares, se cortó antes de terminar el estudio porque pues demostró en los análisis interinos que efectivamente era beneficioso para prevenir infartos de miocardio. Mientras que el segundo brazo se siguió completamente, ¿no? Y tras el término del estudio se observó que no había ningún efecto beneficioso para lo que se había desarrollado el estudio. Otro de los problemas que tenemos en los ensayos clínicos es la falta de cumplimiento. Desafortunadamente, algunos pacientes pueden aceptar el proceso de la teorización, pero tras finalizarlo pueden que no cumplan el tratamiento asignado. Generalmente, la falta de cumplimiento puede ser manifiesta o encubierta. Por un lado, los pacientes pueden expresar abiertamente su negativa a cumplir el tratamiento o pueden interrumpir su participación durante el estudio. Estos casos de falta de cumplimiento también se conocen como abandonos del estudio, ¿no? También podemos observar que los pacientes simplemente pueden dejar de tomar el agente asignado sin informar al investigador, ¿no? Siempre que sea posible, el estudio debe contar con comprobaciones para descubrir las posibles faltas de cumplimiento, ¿no? Entre ellas se encuentran, por ejemplo, análisis de orina para el agente que se está estudiando, para uno de sus metabolitos, ¿no? Lo otro que debemos tener en cuenta es que los pacientes de un grupo pueden tomar inadvertidamente el agente asignado a otro grupo, ¿no? Por ejemplo, un estudio sobre el efecto de la aspirina para la prevención del infarto de miocardio, los pacientes fueron aleatorizados a tomar aspirina o no tomarla. Sin embargo, surgió un problema porque debido a que el grupo de fármacos de venta sin receta médica que contenía aspirina, entonces habían pacientes que estaban tomando estos medicamentos que no supuestamente no son parte del estudio y que cuando lo tomaban tenían algún componente de la aspirina, ¿no? Entonces muchos de estos controles podían estar tomando también aspirina sin saber. Entonces, para esto, ellos se elaboraron algunas medidas para abordar este problema. Uno de ellos es que se proporcionó a los controles la lista de preparaciones de ventas en receta médica que podrían contener aspirina y que deberían evitar. Y lo otro es que se llevaron a cabo análisis de orina para identificar salicilatos tanto en el grupo que tomaba la aspirina como en el grupo control. Lo otro que debemos tener en cuenta es que el efecto neto de la falta de cumplimiento en los resultados del estudio será la reducción de las diferencias observadas. Eso es un problema muy importante, ¿no? Y debemos tener en cuenta, ¿no? Así los grupos serán menos diferentes en cuanto al tratamiento de lo que habrían sido si hubiesen producido faltas en el cumplimiento. Un ejemplo es, por ejemplo, en el estudio de veteranos, en el estudio de veteranos sobre el tratamiento de hipertensión, fue realizar un estudio piloto que identificaba a los pacientes que cumplían el tratamiento y a los que no cumplían. Entonces, en este estudio, cuando el estudio completo real fue realizado posteriormente, la población del estudio se limitó a aquellos que habían cumplido el tratamiento durante el estudio piloto, ¿no? Y el problema de este abordaje es que cuando queramos realizar generaciones o extrapolar a una población general, podemos tener problemas de hacerlo porque se compara solo pacientes cumplidores para el resultado de este evento, ¿no? Acá tenemos un ejemplo en el cual el estudio sobre medicamentos coronarios que se llevó a cabo para evaluar la eficacia y la seguridad de varios medicamentos que influyen en los lípidos en el tratamiento a largo plazo para las enfermedades coronarias, ¿no? Entonces, acá en un primer momento vemos que no se observaron grandes diferencias en la mortalidad a los 5 años entre ambos grupos, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, los que tomaban clofhidrato, 18% de mortalidad, versus los que tomaban placebo, 19%, ¿no? Y en relación a esto, pues los investigadores especularon que quizás esto era resultado de que los pacientes no hubiesen tomado la medicación. Entonces ellos lo evalúan y se ve pues que en la tabla se muestran los resultados tras separar los sujetos del grupo que tomaban clorfibrato en buenos cumplidores y en malos cumplidores, ¿no? O sea, los que tenían adherencia al tratamiento versus los que no tenían una adecuada adherencia.
y observaron pues que la mortalidad a 5 años fue del 24% en el grupo de los que no tenían una adecuada adherencia, ¿no? Versus el 15% en el grupo que tenía una adecuada adherencia, ¿no? Incluso podemos ver, por ejemplo, los que no tenían una adecuada adherencia a la toma de clorfibrato tenían incluso una mayor mortalidad que el grupo que recibía placebo, ¿no? 24 versus 19. Entonces, esto nos podría a estar tentados a concluir que el cumplimiento fue de hecho el factor que produjo los resultados observados en la tabla mostrada. Entonces, la ausencia de diferencias significativas entre los grupos que tomaban clorfibrato y placebo nos pueden llevar a esas conclusiones. Acá podemos ver que en la tabla se separan ambos grupos, el que tomaba clorfibrato y el que tomaba placebo, en cumplidores y no cumplidores. ¿No? Incluso en el grupo que tomaba placebo, la mortalidad de 5 años, como les decía, era mucho más elevada, ya era acá de 28 versus 15%, ¿no? De una forma similar o de una forma de maximizar el cumplimiento es administrar una sola píldora que incluye la combinación de los dos medicamentos necesarios para lograr el objetivo terapéutico, ¿no? Esto se conoce hoy en día como combinaciones de dosis fijas. Hoy en día, pues, una revisión sistemática y un metaanálisis encontraron que el uso de las combinaciones de dosis fijas de medicamentos antihipertensivos se asociaba con una mejora significativa en el cumplimiento en la persistencia de la medicación, a pesar de las tendencias no significativas, pero beneficiosas en la presión arterial y los efectos adversos. Hoy en día lo sabemos, porque utilizar medicamentos de una sola dosis mejoran la adherencia al tratamiento de la misma. ¿Qué podemos sacar sobre esto? Es que las personas que no cumplen el tratamiento o las que no participan en estudios se diferencian de las que son cumplidoras o las que cumplen la adherencia al tratamiento. Por lo tanto, para realizar un estudio que valore un tratamiento u otra intervención, no podemos ofrecer el agente a una población y comparar los efectos en los que toma el agente y en los que se niegan o no lo toman, porque los dos grupos son básicamente diferentes en lo que respecta a las diversas variables demográficas, sociales, psicológicas, ¿no? Que pueden desempeñar un papel importante para determinar el resultado. Todos estos sesgos de selección que fueron abordados previamente cuando pusimos el diseño de los estudios observacionales. La aleatorización u otro método que reduzca los sesgos de selección es esencial en un ensayo válido. Entonces debemos tener en cuenta que es muy importante cuando valoramos críticamente un estudio clínico aleatorizado, es que tenga aleatorización y que tenga cegamiento. Bueno, para ir terminando, en los ensayos clínicos aleatorios, los ensayos clínicos aleatorios por lo general son el método de referencia entre los diseños de estudios para valorar tratamiento y medidas de prevención. Eh, Cuando se crean jerarquías de diseños de estudios para valorar la solidez de las pruebas disponibles que respaldan las políticas de salud pública y el manejo clínico en los pacientes, los ensayos clínicos se encuentran prácticamente siempre al principio de la lista cuando los diseños de los estudios se colocan en orden descendente en función a su calidad. Entonces, eh, lo que trato de decirles es que cuando nosotros valoramos, tratamos de conocer la eficacia de un tratamiento o de una medida de intervención, esto tiene que estar basado en ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Recordar el esquema de los ensayos clínicos, ¿no? Y bien, eso es todo. Si hubiera alguna pregunta, si no, hasta la próxima. ¿Alguna pregunta? Ok, muchachos, nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.